Doctor Carbone. Buenos días. Quiero decir que estoy profundamente asombrado por el despliegue escénico y personal y jurídico de este encuentro de la FAEP. Amalia está transpirando pensando cómo va a ser el encuentro en San Nicolás. Pero bueno, Silvia la va a asesorar con todo el grupo correntino. No me comprende las generales de la ley con el doctor Acosta porque creo que nos conocimos personalmente el año pasado en una cena. Obviamente que yo lo conocía por sus libros y no tendría la más mínima idea de quién era yo. Pero me quedó grabado una cosa que decía un colega del doctor, que es ese apego al decir la verdad y a decir lo que piensa, siempre y en todo momento. Hay una frase que me quedó de adolescente cuando leía El lobo estepario de Hermann Hesse y define al burgués. Dice, el burgués es el que no se anima a ser santo, entonces le tiene miedo, pero tampoco se anima a ser diablo, a hacer el mal. Es decir, le quema el fuego, pero también le quema, diríamos, el frío de la bondad o de la santidad. Si bien nosotros, ejemplo, que hay gente que está trabajando para no ser burgués porque se dedica constantemente al mal, lo vemos. Y bueno, vemos también que hay gente que no está trabajando para hacer todo el bien, para ser un santo. Lo que quiero decir con esto es que no podemos adoptar siempre temas medios, verdades medias, respuestas por la mitad, y en nuestros temas que hablaba el doctor Oteiza, comentaba el doctor Arasi, es decir, que exige una palabra directa, concreta y ante cualquier auditorio. También me asombré, no tenía idea que iba a acompañar al doctor Arasi en un panel así tan formal. Es más, no sé cómo vine con traje y corbata, pensé que se podía venir de camisa o campera, menos mal que viene con saco y corbata. Y lo que pensé de charlar con ustedes también es algo bastante informal, no para este formato, pero les voy a pedir disculpas, sobre todo con el auditorio, y máxime que me entero que el doctor Acosta también ha sido juez penal. Yo había propuesto hablar, cuando me decía que le ponga un nombre a la charla, entonces se me ocurrió hablar de la esquizofrenia procesal. Y la esquizofrenia procesal que me dice a mí cómo algunas cosas en civil son una mala palabra y en penal son bienvenidas, o viceversa. Tomé algunas palabras, algunos sinónimos de esquizofrenia. De un lado estaba la demencia, del otro lado la tontería, me asombré, y en el medio estaba el desequilibrio. O sea que no nos vamos a asustar con esto de esquizofrenia, pero vamos a hablar de este desequilibrio de nosotros, de los que enseñamos, de la jurisprudencia, y que bautizamos determinados institutos en un lado y en otro los aborrecemos. Y me pareció oportuno empezar con la verdad. ¿Qué tipo de verdad busca el proceso civil? ¿Qué tipo de verdad busca el proceso penal? La doctrina clásica, las enseñanzas que nos hacían en la facultad, ¿qué verdad buscaba el proceso civil? Formal, ¿cierto? Y el penal, material, que es una locura. Ustedes se pusieron a pensar, consagrar un sistema de justicia donde el Estado la imparte y le diga, acá nos manejamos con lo formal, no me importa absolutamente nada de lo que pasa, de la historia de estas personas, si uno abusa, si otro no abusa. No, esto es un interés meramente privado. Claro, y en penal, bueno, yo voy a hablar todo por supuesto, no voy a explicar, pero en penal, bueno, está el orden público, a todo el Estado le interesa, ya le sacamos a la parte ese deseo de perjudicar, de venganza, que volvieron todo para atrás en penal, porque descubrieron que el fiscal es un burócrata, pero en el buen sentido de la palabra, y que no hay más persona con un deseo de justicia que la víctima. No siempre la víctima quiere venganza, la víctima quiere justicia. A lo mejor vemos venganza en los diarios, pero en los papeles con el querellante que tuvo que aparecer que había sido desplazado. Entonces, esto de verdad formal es una locura. Apenas repasemos el concepto de verdad, siempre lo toma Tarufo, que siga Tarski, es decir, la correspondencia, las aserciones si se corresponden con la realidad. Entonces, el tema de la verdad formal no puede ser nunca un ícono del proceso civil. Si ustedes me dicen, bueno,
Esto se compara, pero con algunas instituciones que tienen que ver. La confesión sí, la confesión en civil nadie le va a cuestionar, nadie se va a meter. La confesión en penal está bien que todos nos metamos, porque imagínense, me acusan a mí de haber matado a 5 personas y es fácil que yo le pague a cualquier perejil que se confiese, yo zafo. Es decir, es interesante eso, pero eso no es porque se busque la verdad material en uno y la verdad formal en otros. Lo que, como decía el doctor, el caso Hiller, el caso Colalillo, obviamente viene desterrando eso, pero eso ha quedado en la gente. No hay más verdad formal, hay verdad jurídica objetiva. Y eso de verdad material en el proceso penal está muy acotado. ¿Por qué? Porque tomamos la verdad material, pero aplicado a una etapa del proceso penal, que es la investigación, que es la instrucción o la investigación penal preparatoria. ¿Por qué? A los chicos siempre les digo, juicio y proceso en civil es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el proceso empieza con el juicio, excepcionalmente medidas preparatorias, cautelares. Pero en penal no. En penal, para llegar a juicio, hay que hacer una etapa preparatoria. Y bueno, esa etapa preparatoria, ahí supuestamente sí, la verdad material, el juez busca prueba, el fiscal, pero cuando llega el juicio, y obviamente en los juicios acusatorios, ni hablar de los adversariales, es prácticamente el parecido a una verdad formal. No se puede salir de la imputación de la incongruencia. Hay un montón de cuestiones que asimilan el juicio penal casi a un tipo de verdad formal. Segunda cuestión, las medidas cautelares. Las medidas cautelares, todos sabemos, la urgencia, el peligro en la demora, el reino de las cautelares en el proceso civil a través de las cosas, el embargo, la inhibición. Pero en penal no es tan así. En penal el reino de las cautelares, ¿a quién le pega? ¿A las cosas o a quién? ¿A quién le pega? Y a las personas. ¿Con qué instituto? Con la prisión preventiva. Y acá viene esta que yo le digo esquizofrenia. Todavía no me animé a escribirlo. Algún día me voy a animar, ya después de esto lo vamos a escribir. ¿Qué pasa? En civil, cuando desaparece la medida cautelar, a mi juicio, y se otorga la pretensión en todo o en parte, aparece la tutela anticipatoria, el despacho interino. ¿Qué hace? Adelanta la pretensión, se anticipa la sentencia. ¿Hay algún problema de esto? No, en absoluto, totalmente constitucional. ¿Qué pasa cuando una persona la metemos presa? No ya con un procesamiento, no ya después de la indagatoria, directamente de que lo denuncian, aparece el patrullero, lo llevan preso, lo detienen, desde antes que empiece el procedimiento penal, y no salió nunca más de atrás de las rejas. Entonces le aplicamos la prisión preventiva. ¿Y qué decimos? Bueno, la prisión preventiva obviamente que es para una medida cautelar. Nunca entendí por qué de penal se copió todo lo cautelar civil, que no tiene nada que ver. ¿Por qué? ¿Hay peligro? Sí. ¿Urgencia? Sí. ¿Cuál es el peligro? Que me altere las pruebas, que se fugue, o bien el día de mañana cuando lo llame y le diga, venga Carbone, usted va a ser, lo condenamos a prisión perpetua, usted tiene que meterse solo en la cárcel, obviamente que yo voy a estar con Goya o pescando por el Paraná, menos voy a tener ganas de meterme adentro de la cárcel. Ahora la pregunta es, ¿no estamos anticipando la pena? No estamos anticipando. ¿Por qué? Porque la pena, ¿qué es? Estar preso. Y lo cautelar, ¿qué es? Que el hombre quede preso. Nunca salió de las rejas. Y si yo digo en penal que las prisiones preventivas son anticipaciones de pena, ¿qué hacen? Me incineran, me cuelgan. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de la Nación y todas las cámaras de casación dicen que es inconstitucional la prisión preventiva como adelanto de pena, sino únicamente a los fines cautelares. Lo que nunca entendí, qué diferencia hay en la esencia de la cuestión, que siempre fue el adelanto de la pena. Entonces hay que revertir eso, sacarle de mala palabra al adelanto de la pena y ver que tanto el proceso civil como el proceso penal anticipan la sentencia con determinados valores y presupuestos.